licenciado José Agustín Sierra Matos y estimados amigos que observan este vídeo. Reciban el saludo cordial de esta hermosa mañana por parte de mi equipo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica y actualmente cursamos el primer ciclo en esta prestigiosa Casa Superior de Estudios en la Facultad de Zootecnia. El tema que trataremos hoy es muy interesante, ya que trata sobre el intento de unificar la religión cristiana y la filosofía. En ella encontramos los primeros pensadores cristianos interesados en la filosofía para dar una explicación a sus afirmaciones. Este tema se le conoce como la patrística. Para ello, comenzaremos a presentarnos. Hola, mi nombre es Nancy Emiliana Carocoma Quispe y hoy día explicaré acerca de la patrística. Mi nombre es Sandra Soledad Fernández Cóndor y el tema que voy a dar a conocer es sobre el conocimiento. Mi nombre es Isabela Marta Teiper Ramos. Hoy les voy a explicar sobre la libertad y el mal. Mi nombre es Elvis Mendoza Huarcayo. Por este medio vamos a exponer nuestro trabajo sobre la patrística. La filosofía de la patrística nace de la necesidad de los primeros cristianos de ordenar sus doctrinas y teorías teológicas a fin de defenderse de los constantes centros de ataque. También era una continuidad de la filosofía griega, sobre la cual los cristianos afirmaban tener la verdad definitiva absoluta. Decían que la religión cristiana era la más pura y santa de que todas las otras religiones. La patrística tiene dos épocas. La primera época se desarrolla en el siglo II y a principios del siglo III y se le conoce como la apologética. La apologética sirve para referirse a una parte de la teología que se encarga de defender a los principios de la fe cristiana. En otras palabras, es la manera de cómo se explica el cristianismo ante las culturas o principios que se oponen a ella. Esta disciplina teológica ha sido practicada desde los inicios de la Iglesia en defensa de la fe. Para la religión católica, la apologética daba respuesta a muchas acusaciones de manera injusta que le hacían a la Iglesia desde diferentes contextos y puntos de vista. Honestamente, la fe cristiana ha sido una de las doctrinas que más ha atacado en todo el mundo. Muchos se burlan de las creencias cristianas y defienden otras religiones o están a favor del ateísmo o simplemente son irreligiosos. Necesitan de respuestas que los ayuden a creer. La misión de la apologética es ayudar al creyente a comprender mejor la doctrina que predica, para que puedan darle bases firmes acerca de sus creencias. De igual forma busca responder las críticas de los ateos, desarma su forma de pensar y así poder concluirlos hacia la fe de Jesucristo. Este también muestra evidencias a los que no creen en el cristianismo para así poder ganar más hermanos de fe. San Agustín. Agustín de Hipona es uno de los más conocidos de la Iglesia Católica, quien fue canonizado como santo. Su tierra natal es Tagaste, una región de África, provincia del Imperio Romano. Nació el 13 de noviembre del año 354. Es hijo de una familia de recursos medios. El padre era pagano y la madre una mujer muy devota, que luego se convirtió a Santa Mónica. Fue ella quien adentró a Agustín en la doctrina cristiana. Devota, bondadosa y abnegada fueron las virtudes que inculcó a su hijo. Agustín estudió en Tagaste, lo básico, y luego su padre lo envió a estudiar gramática en Madaura, una diócesis de Numidia. Se especializó en gramática, retórica y mostró un especial interés por la literatura griega y romana. En su juventud sintió atracción al teatro y por la vida mundana. Se dice incluso que fue homosexual. Sin embargo, luego hubo una transformación en el espíritu que lo convirtió al cristianismo y allí es cuando comienza su vida religiosa. Agustín, un filósofo que buscaba conseguir la verdad en distintas corrientes filosóficas, llegando a abrazar el maniqueísmo. El maniqueísmo era una antigua filosofía dualista que anulaba el resto de las doctrinas, como el budismo y el islamismo. En el año 388 salió a Roma
pero allí enfermó gravemente. Luego, cuando mejoró, fue nombrado magíster en retórica en Milán, gracias a su amigo y protector Simaco. Una vez instalado en Milán como orador, el obispo Ambrosio de Milán le enseñó las epístolas de Pablo y Terso y los textos de Plotino, y es así como Agustín decide convertirse al cristianismo. Como un acto de humildad y votos de pobreza, Agustín regresó a Tagaste, vendió todas sus propiedades y el dinero lo entregó a las personas pobres y necesitadas de aquella época, para luego irse a vivir a una pequeña casa donde vivió como un monje. En este retiro encontró la inspiración para escribir la regla, un instrumento instruccional para llevar una vida austera que condujera al camino del cielo. Fueron normas que debían observar quienes decidieran entrar a la vida monástica. Luego de que fue maniqueo, luchó contra esa doctrina que consideraba herejía. Asimismo, lo hizo con el donatismo, el paragianismo y el arraiguismo. Escribió también una obra que es muy famosa, llamada Confesiones, con un compendio de 13 libros autográficos donde explica cómo se convirtió al cristianismo. San Agustín falleció en Hipona el 28 de agosto del año 430. La obra de San Agustín. En sus escritos se mezcla los contenidos de la tecnología dogmática por fe y los argumentos racionales que también considera el hombre como un todo, y no separa su parte racional de su parte emocional. Para él la verdad tiene que satisfacer al mismo tiempo la parte intelectual del hombre y su parte emocional, ya que tanto verdad como hombre es solamente uno. La doctrina de San Agustín se basa en la existencia de una verdad única. Según San Agustín, el mal es la ausencia del bien y no una realidad en sí misma, y la única forma de alejarse del mal es llenarse de plenitud. Conocimiento racional. Dentro del conocimiento racional tenemos el inferior. Es aquel que se produce a partir de los datos de los sentidos y que extrae de estos lo que hay de universal y necesario en un mundo sensible. San Agustín llama a este conocimiento ciencia, y en esta ciencia tiene un carácter práctico, dirigido a la acción, ya que si no dispusimos de este conocimiento no podríamos guiarnos en la vida. Luego está racional superior, que San Agustín denomina como la sabiduría, y nos permite contemplar directamente las ideas, sin medición de las experiencias sensibles. Esas ideas son formas que son permanentes y inmudables de las cosas. Metafísica. Dentro de la metafísica tenemos el argumento del pensamiento. Son capaces de conocer verdades necesarias e inmutables, como las verdades matemáticas, verdades que nos pueden modificar y a las cuales el entendimiento asiente inmediatamente. Luego tenemos el argumento de las criaturas, el orden del mundo, su disposición y belleza, indican que ha sido creado por un ser supremo ordenador. Luego está argumento del conocimiento universal. Todos los pueblos han creído en dioses, incluso aquellos que han tenido creencias politeístas, han concebido, según San Agustín, un Dios único con aquella más excelente y más sublime por el cual nada existe. Cree un Dios solo, nada más uno, pero hay otras personas que no creen en muchas cosas diferentes a sus culturas.
Luego está el argumento de la interiorificación. Después de asegurarse de que la verdad es alcanzable, refutando el escepticismo del alma, comienza a buscar esa verdad. Cuando interroga a los sentidos, encuentra que estos no le aportan una verdad inmutable. Después el alma se vuelve sobre sí misma, se descubre cómo recuperar al cuerpo, pero sabe que aún así esa alma sigue siendo mutable. Dios es absolutamente simple, mientras que el resto de los seres son compuestos por la materia y forma. Esta simplicidad toma de la noción de uno, de neoplática. Implica que todas las características de Dios coinciden en su esencia, su sabiduría, su bondad, su conocimiento, son las mismas cosas, y todos son esenciales en Dios, son únicas. Luego defiende cómo Dios es simple. Agustín defiende también el dogma de la Trinidad, que afirma que existen 3 personas en un mismo Dios. Resuelve esta cuestión de una forma muy parecida como los de neoplatonismo con la relación entre uno. El alma del mundo, diciendo que esas 3 personas, 4 son que esas 3 personas son es decir, son 3 personas, pero solo una sustancia, que en la Trinidad son 3 personas, o sea, existen 3 personas en un mismo Dios. En cuanto a la materia, Agustín reconoce que una materia sin forma, pero con la capacidad de recibir una forma, es algo, y no puede identificarse como la nada. Por tanto, significa el dogma. Tal materia no puede existir, y aquí rechaza explícitamente el concepto de materia, primera de Aristóteles. A continuación les explicaré sobre la libertad y el alma. Agustín define la ética como la búsqueda de la felicidad, tal como hicieron muchas escuelas filosóficas antiguas, pero identifica dicha felicidad con la unión con Dios. Según San Agustín, el hombre posee un alma racional que la impulsa a buscar lo inmutable, y solo en la posición de la inmutable encuentra la felicidad, para lo cual el hombre no debe contentarse con lo que su propia naturaleza, que es el inmutable, le ofrece, sino que aspira a unirse con lo que es más que el hombre, es decir, con Dios. San Agustín rechaza que la felicidad se obtenga a través del placer. Agustín aseguraba los epicúreos, pero incluso niega que la felicidad
está en la práctica de la virtud, como dijeron Aristóteles o los estoicos, ya que la virtud sigue siendo humana y la felicidad completa solo se alcanza en la unión con Dios. San Agustín se inspiró en Plotino. Este identificaba la luz con el bien y la oscuridad con el mal. Esta metáfora implica que el bien es algo, es un ser, tiene identidad, pero el mal no. La oscuridad no es un ser, sino un no ser. La oscuridad es tan solo la ausencia de luz. La sombra, por ejemplo, se produce cuando algo se interpone en el camino de la luz, pero la sombra no es algo en sí mismo, solo una consecuencia de la interposición de un objeto. Voluntad del hombre. Dios no ha creado el mal, pero ha creado una voluntad en el hombre que goza de libre albedrío y que por tanto puede decidir alejarse de su esencia, su ser. Esta esencia consiste precisamente en la búsqueda de Dios, de tal manera que en él definitivamente el mal no es sino lo que produce la voluntad cuando se aleja de orden divino y escoge los bienes terrenales. También el bien supremo, que es la contemplación de Dios, esto es cuando se prefiere las grandes inferiores del ser al ser superior que es Dios. Características de la patrística. La patrística se considera la primera fase de la filosofía medieval. Su característica principal fue la exposición del cristianismo en Europa y la lucha contra los herejes. Por lo tanto, esta doctrina filosófica fue representada por el pensamiento de los padres de la Iglesia, quienes gradualmente ayudaron en la construcción de la teología cristiana. Basada en la filosofía griega, los filósofos de este periodo tenían como objetivo central comprender la relación entre la fe divina y el racionalismo científico, es decir, buscaban racionalizar la fe cristiana. Antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. Se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Considera a la fe cristiana como la única verdad y conocimiento. Se considera a Dios como un ser espiritual y no material. Considera que Dios es la única verdad y guía del hombre, según afirma San Agustín. Se puede considerar una doctrina, tendencia y un movimiento enfocado en un populismo y la proliferación del cristianismo. La patrística niega que hay un conocimiento superior, ya que considera que la fe es la verdad. Su fundamento tuvo su época de apogeo en la Edad Media. Quería impartir la ideología de la pureza, la moral y la limpieza espiritual. Apareció la figura de San Agustín, donde él se basa por ser un maniquí. Esto quiere decir tiene un concepto sobre un Dios material, pero cansado del maniquismo, decide hacerse cristiano y aceptar a Dios inmaterial. Inició gracias a un estudio que desarrolló unos eruditos, los cuales posteriormente fueron reconocidos como apóstoles, padres y teólogos. Desarrollo de la patrística. Se dividió en dos periodos. El primer periodo fue desde el siglo I hasta el III. Este periodo se llevó a cabo en las culturas de Grecia y Roma, tanto en Occidente como en el Oriente. Cada uno importantes representantes de la fe cristiana. La patrística del Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particulares. Los padres griegos de esta patrística elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana partiendo del pensamiento del platonismo y neoplatonismo. También se apoyaron en los términos moral y ética. En la patrística de Occidente, representado por los padres latinos,
desarrollado por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento, y propuso demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, cabe destacar que la patrística de Occidente, aunque desplazó la lengua griega por la latina, se caracterizó por estar influenciada por la cultura griega. Segundo periodo. Este periodo fue desde el siglo IV hasta el siglo VIII. En esta época, los padres de la Iglesia adaptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. Sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. La nueva patrística, conocida también como periodo final de este gran ciclo de la primitiva filosofía cristiana, el máximo representante es Agustín de Hipona. Este pensador era pagano y se convirtió en cristianismo después de prolongadas vacilaciones y extensos estudios. En su conversión tuvo parte decisiva San Ambrosio de Milán, con su gran aporte cultural en su obra La Ciudad de Dios. Este es un punto de partida a la filosofía. Es la propia incertidumbre de la experiencia interna que es la que nos indica lo que es verdadero y lo que es falso. Otro pensamiento de Agustín es el de que la esencia del hombre radica en la voluntad. Inclusive, la actividad de los sentidos que se proyecta al exterior, la fe religiosa, según San Agustín, reposa en cada acto de voluntad.